En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Bienvenidos a un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Acompañarnos en un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios, no expresa opiniones sobre asuntos externos, ni apoya empresas ajenas, no da consuelos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros. No proporciona ayuda económica ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de las fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon. Y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Ahí está el propósito de Al-Anon. Muy sugerente cada vez que lo leo. Y me voy a permitir de nuestra literatura más reciente, la segunda más reciente del libro Un poco de tiempo para mí, una colección de experiencias personales de Al-Anon, leer la correspondiente al día 24 de julio. Incluso, después de muchos años en Al-Anon, todavía puedo sentir ansiedad cuando las cosas no siguen mi calendario designado. Mi esposa alcohólica en recuperación ha sido diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Debido a esta condición, ella no siempre llega a tiempo, al menos lo que yo considero a tiempo. Mi poder superior, quien tiene sentido del humor, me envió a alguien para amadrinar. Y esa persona también tiene TDA. Ella también puede llegar tarde, ser olvidadiza y confundirse. El lema, cuán importante es, se ha convertido en mi favorito. Ahora estoy aprendiendo que mi mundo no se derrumbará si alguien olvida las llaves, llega tarde a una reunión o no puede recordar lo que pasó ayer. Me doy cuenta de que culpé a las personas alcohólicas por esos mismos comportamientos durante muchos años. Recordatorio para hoy. El lema, cuán importante es, me ayuda a aplicar lo que aprendí en Al-Anon a todos mis resentimientos, no solo a las relaciones con el alcoholismo. Por medio del programa, estoy aprendiendo a ocuparme de mis resentimientos antes de que ellos despojen lo mejor que hay en mí. A latín, un día a la vez. Pues ahí está la lectura del día, queridos radioescuchas, que nos invita a la reflexión y verdaderamente colocar en su lugar y darle prioridad a las cosas verdaderamente importantes y desechar aquellas que en lugar de ayudarnos, pues nos hacen retroceder o por lo menos nos crean un mal rato. Hoy nos acompaña Jesús. ¿Qué piensas de ese lema? ¿Cuán importante es, Jesús? Hola Fer, muchas gracias por el espacio esta tarde. Este lema es de mis lemas favoritos dentro de Al-Anon. Cuán importante es. Cuando yo conozco Al-Anon, cuando conozco el programa, vengo lleno de problemas, vengo cargado de circunstancias y comenzar a conocer estos lemas y conocer, por ejemplo, este que es tan simple, el cuán importante es, te aligera la vida, o a mí al menos me lo ha aligerado demasiado. Cuando me he encontrado con muchas circunstancias de vida complejas, me permito detenerme 3 segundos y pensar, en efecto, cuán importante es. Y dado esto, puedo comenzar a generar un flujo de ideas más sencillo y decir, ok, estos problemas que me están agobiando el día de hoy, no tengo que tomar una decisión el día de hoy sobre esto porque no va a impactar sobre mi día de hoy. Y me puedo permitir concentrarme únicamente en aquello que va a importar en mi día, en mi hoy y en mi presente. Por lo cual este tema y esta lectura me gusta mucho, como siempre todas las lecturas de esa literatura que nos sorprenden porque nos encontramos una riqueza en ellas. Fíjate que sí, cuando le estaba leyendo,
¿Cuántas veces le damos importancia a cosas que verdaderamente no dan importancia? Y lo que puede ser como un detallito, como ahorita, bueno, TDA es una enfermedad, pero como detalles, nuestra mente las hace grandes y nuestro resentimiento va creciendo, y cuando lo vemos a la luz del tiempo, recordamos por qué fue, muchas veces ya ni sabemos por qué fue nuestro resentimiento y existe y lo tenemos contra una persona y a lo mejor me lleva al octavo paso de reparar daño. O sea, muchas veces creemos que le hicimos daño a una persona y resulta que la persona ni lo registró, o viceversa, que esa persona nos hizo daño, y cuando nos damos cuenta, pues realmente no valía la pena ni siquiera que nuestra mente, nuestra recuperación estuviera enfocada a cosas que no tenían importancia. En fin, ahí está la reflexión del día de hoy, muy, muy ad hoc. Pocas veces empiezo el programa haciendo una reflexión sobre la lectura, pero hoy me pareció muy importante hacerlo, porque el tema de hoy tiene que ver mucho con eso, con cuán importante es. El tema de hoy, en el cual vamos a platicar al respecto con Jesús, es alcoholismo y aislamiento. ¿Qué te dicen esas palabras, Jesús? Yo creo que van de la mano, van junto con pegado. Y vaya, como bien sabemos, el alcoholismo, más allá de la enfermedad del que la padece, sabemos que eso es una mentira, no es una enfermedad que sea únicamente de una persona. El alcoholismo es una enfermedad familiar. Así que cuando hablamos de alcoholismo y aislamiento, no únicamente es el aislamiento del alcohólico en cuestión o el adicto en cuestión, sino también de la familia o de su círculo inmediato, que van entrando a este juego, este círculo vicioso, como nos lo dice la literatura, este carrusel llamado alcoholismo. ¿Por qué es eso? Un carrusel. Una vez que subes, das vueltas y vueltas y giras y pareciera que sigues en el mismo lugar. Y en mi experiencia yo lo he vivido de esa forma. Me he subido a este carrusel y a veces cuando siento que he avanzado media vuelta, cuando acabo de dar esta vuelta me siento en el mismo sitio. Y esto pareciera que me lleva a este aislamiento, ¿sabes, Fer? Yo me permito presentarme más a detalle con los radioescuchas. Mi nombre es Jesús, soy un miembro de Al-Anon y soy pareja de un adicto. Cuando yo comienzo a comenzar a tener esta enfermedad familiar en mi círculo familiar, que es muy pequeño, variadamente somos dos, uno se cree que puede encontrar soluciones en diferentes puntos. Intentamos consultas médicas, psiquiátricas, psicología, abocarnos un poquito más tal vez a la parte de la religión. Y al menos en mi experiencia yo me creía que podía encontrar soluciones en la ciencia, en buscar respuestas lógicas y tratar de buscar una cura, o buscaba un medicamento que le quitara esa enfermedad. Y este pensamiento, esta locura, me permito llamarle locura, me fue generando una compulsión hacia mi pareja, una obsesión hacia mi pareja, que me enfocaba mi atención, enfocaba mis días, enfocaba mi tiempo sobre él. Y claramente esto va haciendo que yo me aísle de mi círculo, fue haciendo que yo me alejara de mi familia, que me alejara de mis amigos, que me alejara del trabajo. También el trabajo lo fui soltando por quererme concentrar en su recuperación. Fíjate que muchas veces la enfermedad, no muchas veces, siempre, como al ser una enfermedad tiene diagnósticos específicos, características específicas, y una de esas es el aislamiento. Y el aislamiento, desde mi experiencia en Al-Anon, tiene dos vertientes. Una, lo que mencionabas hace rato, te subes un carrusel, y tenemos por ahí una literatura que se llama un carrusel llamado negación. Y te subes en ese carrusel, en la negación, y el aislamiento producido por la vergüenza, que es otra de las características. No creo que no es tu caso, pero también el aislamiento en que dejas lo que decía el lema, cuán importante es. Empiezas a dejar cosas importantes, como tú lo acabas de decir, la familia de origen, que finalmente la familia de origen es una estructura que ya traemos.
dejas de un lado las cuestiones laborales que las desatiendes, dejas a un lado las relaciones sociales que también son importantes porque son un medio, somos entes sociales, y te vas concentrando en el enfermo y en la enfermedad. ¿Y ese proceso cómo lo viviste? Uy, fue un proceso duro, fue un proceso difícil, sobre todo doloroso, porque dentro de este aislamiento que sufrimos como familiares, que tiene esta enfermedad del alcoholismo, la adicción, eh, nos lleva por pensamientos que son poco sanos. Vaya, yo antes de conocer el programa, cuando comencé a enfrentarme a esta enfermedad en mi familia, dejo de lado a mi familia de origen, como bien lo comentas. Me vuelco la atención hacia mi pareja y comienza esta actitud de quererlo controlar, de, de poder decidir qué es el mejor tratamiento para él, de poder decidir cuál es la mejor solución para él, de poder decidir qué es lo mejor que él debe de tomar en cuenta o qué decisiones él debe de tomar para que pueda encontrar la solución a sus problemas. Entonces, este proceso, cuando yo comienzo con esta circunstancia, para mí es sumamente dolorosa. Y además del aislamiento con la familia y con los amigos, pues uno no está preparado. Realmente, yo creo que a ninguno de nosotros nos crecemos con esta idea de que, pues yo de grande me voy a juntar, me voy a casar con un adicto o un alcohólico. Son meramente circunstancias que la vida nos sorprendió, se nos presentó, pero pues yo en mi caso que no me encontraba preparado ni mentalmente ni psicológicamente, para mí es doloroso, porque entonces mi pareja, a quien considero mi compañero, tiene un problema más allá de lo que yo pueda solucionar, de lo que yo pueda darle una recomendación, lo cual hace que me duela, hace que yo también sufra su enfermedad. Pero en ese sufrimiento mutuo, digo, no se compara el sufrimiento del alcohólico o el adicto o al de la familiar. Yo quiero pensar que el sufrimiento del alcohólico es aún mayor, pero el sufrimiento de la familia no hay que dejarlo de lado. Y eso es un dato que muchas veces lo minimizamos, sobre todo en aquellas personas que aún no conocen un programa, no conocen a Al-Anon, minimizan el dolor del familiar, minimizan lo que siente la familia y creemos que el problema de nuestro alcohólico es el único que está importando. Cuando desatendemos nuestras circunstancias personales, como bien lo comentabas. Yo en mi caso, en ese entonces cuando comencé a afrontar esta circunstancia, fue una temporada laboral bastante fuerte para mí. Tenía bastantes actividades, tanto en mi trabajo por la mañana, me surgían trabajos por la tarde, pero entonces mi día no me alcanzaba para atender el trabajo y no me alcanzaba para atender las necesidades de mi pareja. Pero estarás de acuerdo que son necesidades que tú te creaste. Por supuesto. Y en ese aislamiento en el que dices, ahorita estaba escuchándote y fíjate que pensaba, reflexionaba que los seres humanos debemos tener nuestro propio espacio. Por algo se inventó el trabajo, que es un momento en que te concentras en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones, porque cada ser humano tiene que tener sus espacios, aún en pareja, tienen que haber espacios propios para cada uno de los miembros. Espacios cuando hay hijos de los hijos y para los hijos, de soledad, de pareja, en fin, hay una serie de espacios que debemos organizar. Y cuando los rompes y te vas a este aislamiento que te concentras exclusiva, yo no lo vería como en el alcohólico, el ser querido, sino que ya eres parte de la enfermedad, te aíslas en la enfermedad. Y al aislarte en la enfermedad perdemos la noción de lo que realmente es y empezamos a generar un círculo negativo de las relaciones entre la enfermedad, el adicto y el familiar, que va creando frustración,
impotencia, resentimiento, y lejos de ayudar, genera una espiral de meterse todos e incrementar, hacer más evidente, más doloroso el proceso de recuperación o no recuperación. ¿Sabes qué pasa, Fer? En mi caso particular, yo sé que cada quien tiene sus propias circunstancias, pero en la forma en la que yo lo viví, yo comencé a vivir con mi pareja ya por allá del 2021 y comenzamos a vivir en marzo, me recuerdo muy bien, un 11 de Pandemia. marzo. Pandemia, exactamente. Aislamiento. Claro. Entonces comenzamos a formar este proyecto de vida en pareja. Cuando comenzamos a hacer este proyecto de vida en pareja, pues yo no conocía que él tenía un problema con el consumo de sustancias, sino que ya viviendo en pareja, compartiendo más tiempo, es que yo me comienzo a dar cuenta de que las cosas no van tan bien encausadas a lo que estamos buscando como pareja. Las primeras semanas, como cualquier matrimonio, como cualquier pareja que comienza a vivir juntos, como una luna de miel, ¿sabes? Eh, las primeras semanas bastante buenas, las disfrutamos demasiado, pero cuando nosotros comenzamos a vivir juntos, nos enfrentamos a estas diferencias culturales de familia, de los hábitos que yo tengo de mi familia y los hábitos que él tiene de su familia. Y nos generaban peleas, ahora lo pienso, insignificantes, que ahora este lema de cuán importante es me haría ver las cosas muy diferente, pero que en ese entonces eran peleas por problemas tan pequeños que los magnificábamos demasiado. Ahora entiendo que él ya tenía un problema con el consumo de sustancias y los alcohólicos, los adictos, sienten más, magnifican las emociones. Entonces, esto para nada nos ayudaba a encauzar nuestra relación y comenzamos a pelear bastante y esto incrementó pues precisamente este dolor que te comentaba, estas dificultades de poder formalizar, de poder cimentar esta relación. Y ya cuando se queda a la luz el problema del consumo de sustancias, empeora. Porque entonces recordemos que nosotros como familiares también estamos enfermos. En mi caso, una vez que yo sé por completo que él estaba consumiendo sustancias, sé el problema que tiene, no magnificaba todo lo que podía ocurrir, no magnificaba la gravedad del problema que estaba teniendo, pero yo comienzo a tomar actitudes entonces de minimizar sus decisiones, de minimizar lo que él pensaba, porque tal vez sonará cruel que así lo diga o que lo piense, pero en ese momento yo no conocía nada de este programa y pensaba muy diferente. Entonces, mi razonamiento de ese momento era de que tú tienes este problema y tú no sabes lo que es bueno para ti. Por lo cual yo como su pareja comenzaba a tomar esta batuta de la relación de decir, yo te voy a decir a qué médico tienes que ir, yo te voy a decir qué es la mejor opción. Tomaste el control. Por supuesto. Fíjate cómo es cierto lo que estábamos razonando ahorita. El estar así te va haciendo que dicen que la enfermedad del alcoholismo saca lo más malo de nuestra personalidad. Te vuelves controlador. Y al volverte controlador, vas aún más degradando la dignidad del ser querido, porque le empiezas a despojar de lo más importante que tenemos los seres humanos, la capacidad de tener un libre albedrío. Y este aislamiento en el que, sí es cierto, o sea, fíjate cómo coincidió con la pandemia que muchas relaciones se fortalecieron, pero muchas se deshicieron en la pandemia. Es un verdadero reto. Y como tú planteas el aislamiento en pandemia y en una relación, y luego tú enfrentándote de cara a la enfermedad, algo que seguramente no estabas preparado, pues entonces genera problemas muy serios tanto para el proceso de entender la enfermedad, la relación misma, pero sobre todo que le haces más daño te haces más daño tú y le haces más daño a tu ser querido, porque haces evidente, estamos pocas veces preparados los seres humanos para estar 24 horas con alguien. Es muy difícil, pero es más difícil o imposible cuando la enfermedad está presente.
y te aíslas. O sea, ¿por qué? Porque te quieres concentrar tanto en la enfermedad misma. Nosotros decimos que en el ser querido, y lo argumentamos como que lo queremos rescatar, como que lo queremos aliviar, pero realmente no entendemos que ya somos parte de la enfermedad. Y nos va envolviendo, y es una espiral en las que solamente la podemos detener, y que en este caso es la otra parte de esta reflexión, cuando llegamos a entender la enfermedad y empezamos a entendernos a nosotros mismos y caemos a esto, a un programa de 12 pasos. Justamente, Fer, fíjate que a mí me llevó un poco de tiempo poderlo aceptar, poderlo razonar, que en esta circunstancia, como tú bien lo comentas, no es únicamente la enfermedad del alcoholismo, sino que somos parte de esta enfermedad. A mí me costó mucho trabajo aceptar que yo tenía codependencia a mi pareja, y puede que aún la tenga en cierta magnitud. Perdón que te interrumpa. ¿Consideras una relación directamente proporcional la codependencia con el aislamiento? Sí, por supuesto. Okay. Sí, porque esta codependencia hacia mi pareja, hacia mi ser querido, me hacía querer de yo voy a estar ahí contigo a donde quiera que sea que vayas, porque tú no te puedes cuidar. Entonces, yo comenzaba también a controlar sus salidas, a controlar, no tanto con quién se relacionaba, pero sí yo quería saber en todo momento dónde estaba. Y esta codependencia, pues claro, me hace entonces enfocarme en lo que él hace o en lo que deja de hacer. Y más, sin embargo, en las cosas que tal vez eran más importantes en ese momento, como mi familia de origen, que pues era pandemia, eran situaciones complejas también con la familia. Yo ya no vivía con ellos, pero también era estar pendiente de la familia, del trabajo. Pues uno deja de lado esos círculos para enfocarse, en mi caso, de mi pareja. Pero sí, fíjate que esta codependencia es bastante dolorosa, siendo sinceros, es muy dolorosa, porque no somos, al inicio, no somos conscientes de, de verdad de esta codependencia. Vaya, tan solo el decir soy codependiente suena algo abrumador, al menos para mí así lo es. Y no ha sido fácil aceptarlo, pero como bien lo comenta acá nuestro primer paso, cuando yo conocí a Lanón, el comenzar a derrotarme, el comenzar a aceptar mis circunstancias de vida, me ha hecho entender esos errores que yo he cometido. Pero regresando al tema inicial, que no me quiero perder en este momento, la codependencia que yo sentía por mi pareja, en efecto me hizo aislarme de muchos círculos sociales, sobre todo de mi familia. Y tengo una historia bastante peculiar. Cuando comenzamos a vivir juntos, yo siempre tuve una muy buena relación con la familia de él. Nos hemos llevado muy bien hasta el día de hoy. Pero en ese entonces hubo un día en específico, un día que él llegó bastante tarde. Y cuando llegó me dijo, vengo de casa de mi mamá, nos peleamos, no sabes la cantidad de cosas que me dijo. Y se soltó en llanto. Y varias de las cosas que me fue contando de la conversación que tuvo con su mamá, algunos temas parecían coincidir con lo que yo había platicado con su mamá. Entonces yo dije, no, o sea, todo lo que yo le conté a ella, pues fue y se lo confrontó a él. Entonces, ¿dónde queda esta confidencialidad? En ese momento yo tomé un resentimiento hacia la familia de él, entonces también lo aislé a él y me aislé a mí de la familia de él. Claro. Y yo me enfrentaba a esta enfermedad, yo solo y él, contra la enfermedad, pero bajo las técnicas equivocadas, bajo la ayuda que no siempre es la ideal, sin desameritar los tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos, pero no era el camino que teníamos que seguir en ese momento. Pero Al-Anon no está peleado con los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, va de la mano, es coadyuvante, sin ser profesionales, pero sí es cierto que al tener nosotros un programa espiritual, la importancia es diferente. La importancia radica en el crecimiento espiritual, en el despertar,
y entender la enfermedad como es, como una enfermedad que va a estar ahí, es una enfermedad de la familia y sobre todo que es una enfermedad del alma. Esa es una diferencia bien importante, pero en ese aislamiento que viviste, claro que se crean resentimientos. Y fíjate como dices cuán importante es, porque queriéndome poner en la situación de ese momento que viviste, pues a lo mejor la mamá simplemente hizo suyo tu razonamiento y como no entendía ni tú ni ella de enfermedad, al hacer suyo el razonamiento quiso hacer equipo contigo para en ese momento tratar de enfrentar la relación y de una u otra forma fue la transmisora de tu propio sentimiento que en ese momento no expresabas a tu pareja, ¿no? Y fíjate cómo eso te llevó a algo pues radical y de una u otra forma me imagino algún resentimiento sobre chin, no puedo confiar en ella, ¿no? Chin, y mejor somos tú y yo contra el mundo, ¿no? Justamente así ocurrió, así pasó. Y yo estuve sin hablar, o sea, ella me marcaba y yo no le respondía a las llamadas, me mandaba mensaje, no le respondía, porque estaba yo resentido, estaba yo molesto. Y así no, me aventuré aproximadamente un mes, mes y medio, que en circunstancias tan complejas como lo es el alcoholismo, ese mes y medio es oro, ese tiempo fue muchísimo tiempo. Y en este aislamiento que yo mismo propicié, que yo mismo puse estas líneas de separación de nosotros como núcleo familiar de dos, y allá tu familia de origen, acá mi familia de origen separados, me llevó a mí también a tomar decisiones equivocadas. Que en lugar de encontrar una solución, la adicción no se iba a detener. La dependencia no se iba a detener. El consumo siguió siendo más frecuente, cada vez un mayor consumo. La psicosis posterior al consumo pues fue también empeorando hasta que yo ya no pude controlarlo. Yo llegó un punto en el que convivir con mi pareja era, además de doloroso, me daba miedo convivir con mi pareja. Él tenía alucinaciones visuales, también auditivas, y como yo era su círculo inmediato, vivíamos juntos, claro que todas sus alucinaciones me incluían a mí. Entonces, de pronto era, es que Jesús, hay alguien acá dentro de la casa, es que Jesús, fíjate que allá dentro del closet está una persona. Y no sabes ver, Te vas volviendo loco, ¿no? era terrible levantarse en las noches buscando quién estaba dentro de la casa. Y llevarle la contraria era peor, porque entonces esta alucinación se hacía más grande, se magnificaba o salía otra alucinación. Y de forma desafortunada, este aislamiento que yo propicié, bueno, no sé si yo propicié o si la enfermedad lo propició en su momento bajo las circunstancias, pues hizo que llegara a un punto en el que yo ya no podía con la situación. Yo ya no podía controlarlo. Y cuando llega a este punto es precisamente cuando vuelvo a tener contacto con su familia. De decirles, perdón, pero esto se sale de mis manos y de mis capacidades. ¿Y fue ahí cuando entras al Anon? No. Todavía le siguieron ahí. Ojalá hubiese entrado al Anon en ese momento. No, después de ello, él estuvo ingresado en una unidad de rehabilitación algunas semanas. Y tal vez yo pude haber tenido ahí alguna oportunidad de también buscar ayuda para mí. Pero yo estaba empecinado en que el enfermo era él. En que el enfermo era él y que la ayuda era para él. Entonces yo seguía leyendo, seguía buscando información, seguía buscando tratamientos. Y una vez que él sale del centro de rehabilitación, queremos retomar el proyecto de la vida en pareja. Al inicio, como la primera vez de vivir juntos. Todo es una luna de miel, todo era felicidad, todo era una maravilla. Pero una realidad en el alcoholismo y en los adictos es la recaída. Entonces, nos llega la primera recaída, él se compromete a que va a hacer un cambio en su estilo de vida, pero como ocurrirá en muchas familias, estos compromisos son vanos. Este compromiso no ocurrió, entonces llega la primera recaída, llega la segunda, llega la tercera y nos llega después a nosotros una mudanza
a la casa en la cual habitamos, pero que es la casa departamento de él. Y a mí me pone en una situación un poco más compleja, porque entonces ahora me encuentro en su espacio, ahora me encuentro en su hábitat, por En así su decirlo. dominio. Y eso propicia que el aislamiento continúe, porque nos fuimos a vivir lejísimos de su familia, de mi familia, y complicaba un poquito las visitas. Pero esta recaída me volvió a mostrar al Jesús que estaba en un inicio, el Jesús que quería dominar las actitudes, que quería dominar las decisiones. Y nuevamente viene un segundo aislamiento, viene una segunda etapa, una segunda fase en la que pues yo intento sobrellevar la situación, yo intento sobrellevar el problema de la adicción, pero nuevamente, después de cierto consumo regresan estas psicosis que, pues soy sincero, o sea, me da miedo convivir con una persona en esas características, en esas condiciones. Ujú. Y yo lo he vivido así con mi pareja más de una vez, donde el miedo es una constante en el vivir juntos. Y por supuesto, ahora lo digo y me asombro, porque creo que nunca lo había expresado así me daba miedo vivir con mi pareja, pero es una realidad de lo que ocurría en ese entonces. Fíjate que, ok, llegamos a ese tema. Voy a tratar de acortarlo un poco porque aquí el tiempo nos gana, pero hemos visto la parte de la problemática, hemos visto el proceso del aislamiento, pero lo más importante para quien nos está escuchando, para quien seguramente se identificará con este relato tuyo que te doy gracias por pues haber tocado temas que tú y yo somos compañeros de grupo y que no habías tocado en el grupo, por ejemplo. Entonces, vamos al momento en que entiendes, te acercas a un grupo de familia Al-Anon y qué va pasando con ese aislamiento. Porque ahorita que estabas hablando dije, bueno, una forma de salir del aislamiento es la compartición diaria en cada sala de reuniones. Ahorita es salir del aislamiento, lo que estamos haciendo en este programa de radio. ¿Cómo llegas a una sala de sesiones de grupo de familia Al-Anon? Fíjate que después de aquella mudanza que te conté, Fer, nos llega también las siguientes recaídas hasta que llega un punto en el que ya no es sano ni el consumo ni la convivencia, y él por propia voluntad decide nuevamente incorporarse a un centro de rehabilitación. En esta segunda rehabilitación que él decide tomar fue cuando yo conozco a Al-Anon. Yo siempre lo dije en su momento, Al-Anon llegó a mí como un regalo de Dios. Yo recuerdo muy bien que estaba buscando información en internet acerca de tratamientos para adicción, tratamiento para la dependencia a sustancias. Encontré la misma información que siempre encontraba, pero yo seguía buscando. Y de pronto me salgo de las páginas de internet y entro a redes sociales. Y en redes sociales me apareció una publicación de Al-Anon, un grupo que no es de aquí de Puebla, sino me apareció una publicación, la leí y dije, "Oh, esto es diferente, esto es distinto a lo que yo conozco". Entonces yo empiezo a buscar Al-Anon Puebla, Al-Anon México. Y fue como conozco nuestro querido grupo acá, Valle de Puebla Vespertino. Pido información y llego por primera ocasión a una sala de reuniones en nuestro grupo. Si te soy sincero, Fer, la primera vez que llegué al grupo, yo no llegaba por mí. Yo no llegué a Al-Anon con la idea consciente de decir, requiero ayuda para mí. Yo esperaba que me dijeran allá, esto es lo Dale que esta debes píldora, hacer, dale esta píldora. esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que vas a decirle para que encuentren la solución a sus problemas. La vida mágica. Pero en esa primera reunión que tomé, el tema que estaban teniendo era el desprendimiento con amor. Mm. Lo recuerdo muy bien. Y a mí me hizo un cortocircuito mental el escuchar eso, porque dije, ¿cómo te puedes desprender y mantener el amor? ¿Cómo puedes tener esa frialdad para decir, me desprendo pero con amor? No lo comprendía. Pero a pesar de que no lo comprendía, me sorprendió que la gente que estuviese ahí estaba de acuerdo con el tema.
Entonces yo dije, hay algo acá. Hay algo acá que no entiendo en este momento, pero que sé que a la gente que está aquí le está funcionando. Vale la pena. Ujú. Entonces es como yo decido regresar a una siguiente reunión de Al-Anon. Posteriormente me hice un miembro regular del grupo, acudir a las reuniones de forma habitual. Y una vez que yo comienzo a conocer a Al-Anon, comienzo a conocer el programa y sé que es un programa personal, espiritual para mí, es cuando entiendo la importancia también de mi autocuidado. En que mi pareja llevará su proceso, mi pareja tiene su programa, mi pareja tiene su poder superior inclusive, pero yo sé que este programa, yo sé que Al-Anon es mío, sé que Al-Anon es un programa espiritual que me va a encauzar a mis propios razonamientos con mi poder superior y que me va a, o más bien que me ha ido orientando en sobre todo cómo vivir, porque el Al-Anon no únicamente es una forma de convivir con el alcohólico. Al-Anon nos enseña inclusive a, yo así lo he pensado, a reinsertarnos socialmente, porque después de convivir con el alcohólico, después de una familia alcohólica, después de haber estado aislado, después de haberte apartado de la familia, del trabajo, de los amigos, Te reseteas. sí, claro. Y Mm, pareciera que de verdad requieres una reinserción social. claro. Requieres volver a conocer cómo relacionarte con las personas. Y lo aprendes a relacionarte de una forma distinta. Y de entonces me estás dando la razón en cuanto al tema de este programa que te ayudó en el aislamiento. Sí, por Y a supuesto. entender por qué habías caído en el aislamiento y la relación directa que comentabas al principio del programa entre alcoholismo y aislamiento. Pero al ser compañero mío en este grupo querido Valle Vespertino, pues tuviste una recaída. Me acuerdo perfectamente bien cuando dejaste de asistir y ¿por qué fue? Muy buena observación, Fer. Muy buena observación. Después de que yo conozco a Lanón, él acaba su proceso de rehabilitación. Seguimos otra vez con la vida en pareja y otra vez la misma historia. Pareciera que todo era miel sobre hojuelas y así fue durante algunas semanas. Y esta vez la luna de miel de pareja nos duró menos tiempo y llegó a la siguiente recaída. Cuando él comienza a dejar de ir a sus reuniones de AA, cuando él comienza a dejar de practicar el programa o inclusive decirme, yo no creo en esas cosas, yo creo que ese momento para mí era crucial de no abandonar mi grupo, porque es cuando más yo requería la ayuda. Pero por el contrario, nuevamente yo encaucé mi atención hacia él. Eh, Soy muy sincero cuando digo esto. Mi jornada de trabajo es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A mí me daban las 3 en punto y yo ya me quiero ir porque quiero llegar a mi casa porque allá está mi pareja. Y yo quiero estar allí para que no consuma. Para evitar. Exacto. Entonces, de ir a una reunión de grupo a irlo a hacerle compañía, pues yo prefería irme a hacerle Te compañía. aislaste. Nuevamente, Claro. ya estando dentro de Al-Anon. Ya habiendo conocido a la no. Así es. Y en alguna literatura yo leí que nosotros también tenemos recaídas Ujú. de nuestros defectos de carácter. Cuando ya los conocemos y los intentamos trabajar, ese es un programa de día a día. No es un programa que digamos, pues yo fui 3 meses, fui 6 meses y ya estoy curado. Ojalá, ojalá. Pero no es así. Y fue lo que a mí me ocurrió. A mí me ocurrió esto, que entonces dejo de acudir a las reuniones creyendo que estar con él era una muy buena solución, pero regresé al mismo aislamiento porque entonces volví a dejar familia, volví a dejar amigos y me volví a concentrar ya ni siquiera en ayudarlo, porque realmente lo que yo podía hacer por él Ya no era entendías ayuda, que no era ayuda. pero yo estaba ahí haciendo presencia. O sea, no era ayuda, era un bulto que estaba ahí. Pero dicen que las recaídas nos tienen que fortalecer. Yo me acuerdo cuando esa recaída que la identifico perfectamente, y la identifico porque eras, dentro de nuestra estructura, eras encargado de programa, ¿sí, verdad?
No era coordinador de la mesa de servicio. Coordinador. Entonces tenías que estar pendiente de las reuniones y me acuerdo que hiciste unas reflexiones diarias e hiciste la invitación a la sala de reuniones y dentro de ese aislamiento que tenías estaba Al-Anon presente, estaba ahí. ¿Y cómo funcionaba en tu...? Y esto es es un regalo que ojalá le des a aquellos que nos están escuchando y que por algún motivo se han alejado de Al-Anon. ¿Qué pasaba en tu mente cuando tenías contacto por necesidad de por lo menos cumplir con el servicio que tenías y por el otro lado estabas en plena crisis de volver a recaer? Es una muy buena pregunta, Fer, y la verdad es que yo lo he compartido en la sala de reuniones. Siento que para mí el tener el servicio de coordinador de la mesa de servicio fue un regalo de mi poder superior, porque le llega la recaída a él, me llega la recaída a mí, pero bien o mal, yo tenía que cumplir con el servicio, yo tenía que cumplir en las mañanas de mandarles el tema del día, mandarles la reflexión. Y recuerdo muy bien que cuando comencé a tomar este servicio fue cuando se inició el mandar la reflexión en la mañana en el grupo. A mí me pareció una muy buena forma de comenzar el día con una pequeña reflexión en nuestro chat. Pero de verdad que el poderme acercar a la literatura, el de decir, ok, hoy el tema va encauzado hacia las parejas, entonces me buscaba en mi literatura alguna reflexión que fuese de parejas para poderla compartir. Y yo me leía 1, 2, 3 reflexiones, analizaba cuál me gustaba más para mis compañeros y se las transcribía y se las mandaba. Y de verdad que este servicio para mí fue salvador, porque si bien o mal mi recaída fue encauzada a estar ahí con él, pero ciertamente no volví a las mismas actitudes iniciales. Sí hubo un cambio en la forma en la que yo actué. Tal vez no con los límites que yo necesitaba o que debía haber puesto, pero sí me generó esta luz de esperanza, me generó este sentimiento de pertenencia a Al-Anon, a un grupo que yo sé que podía regresar. Y que inclusive durante estos meses que duró este aislamiento que yo me alejé del grupo, aunque dejé de ser un miembro regular, procuraba una vez cada 15 días, una vez a veces cada 3 semanas, pero yo sabía que cuando iba a un grupo, que me iba a mi plática, una vez cruzando la puerta, todo lo que yo traía cargando sobre la espalda se quedaba allá afuera. Yo entraba a mi sesión, podía compartir con ustedes y me permitía salir con nuevos ánimos, salir con anhelos de que lo podía seguir intentando. Pero es algo que yo le recomiendo a nuestros compañeros que se han alejado o para quienes se encuentren de forma regular en los grupos, tomar un servicio. El servicio de pronto puede parecer un poco de pereza, de decir, es que tengo que ir a servirle el café a tanta gente que está ahí sentada. Pero no lo es así. El servicio para mí fue una oportunidad de mantenerme dentro de Al-Anon a pesar de que no estaba presente en las reuniones. Fue tu vínculo con Al-Anon. Así es. Y fíjate que esto, te hice esa pregunta un poco con maña, porque es para decirle a nuestros radioescuchas que este programa funciona, que este programa fue diseñado, yo creo, es mi apreciación personal, por un poder superior. Y ese poder superior nos va dando a cada quien lo que vamos necesitando. En tu caso, te llegó el servicio, te llegó la recaída, pero fue el vínculo para que estuvieras presente. El servicio es muy importante. Hoy tú y yo estamos prestando un servicio. Y lejos de verlo como una carga, el trasladarnos al centro de la ciudad de Puebla, es un regalo que el poder superior nos da. Pero más que un regalo, es una herramienta para la recuperación. El servicio es una herramienta para la recuperación. Y el programa de 12 pasos, tú tocaste un poco ahí el tema con ese primer paso, que obviamente fue el que más te debió haber impactado por las condiciones en que llegabas a esas salas de reuniones, la impotencia que tenías, la impotencia con la familia, la impotencia con todo mundo. Ese fue tu inicio en un programa de 12 pasos. O sea, tú entraste de lleno y viviendo el primer paso.
Y ese primer paso te fue guiando para que vayas abriéndote, saliéndote de ese aislamiento, que es el tema que nos ocupa, pero sobre todo entender que esta enfermedad trae consecuencias muy graves. Y en tu caso, en esta compartición que te agradezco mucho, pues estaba siendo muy nocivo para tu persona, para tu desarrollo profesional, familiar, y más para tu desarrollo personal, ¿no? Y qué bueno que llegaste a un grupo de familia Al-Anon, qué bueno que regresaste después de esa recaída. ¿Y qué le regalarías a nuestros radioescuchas ahorita después de esa experiencia, desde el enfoque del aislamiento, desde la compartición, de cómo te libera la compartición? Además de la compartición, un regalo que nos da el programa, que nos da el grupo, es la literatura. Ya estás tocando 2 puntos claves ya, la compartición y la literatura. Es que es inevitable. Al menos desde mi experiencia con el servicio que presté, fíjate que a pesar de que estábamos en la recaída mutua, porque uno recae y yo también ahí voy siguiéndolo, a pesar de estar en esa circunstancia, cuando yo leía unas reflexiones para poderlas mandar, finalmente las reflexiones son también compartimentos de alguien más que las plasmó ahí. Son historias de alguien más, alguien que pasó por alguna situación similar a las nuestras. Y yo leía esas reflexiones y caí en cuenta de los errores que yo estaba cometiendo. Aún en la recaída. Generalmente en estas reflexiones te dan una circunstancia de vida, como un problema presentado, y te dan la reflexión. Y claro, yo cuando las leía yo decía, justamente estoy viviendo esto. Y cuando hago esta reflexión, me permitía tomar mejores decisiones en mi día a día, a pesar de que no estaba de forma presencial en el grupo. Ese es el punto que quiero tocar con la literatura. Y con la compartición en el grupo presencial, a mí me ha servido de mucho el poderme liberar dentro de una sala del grupo, porque hay muchas cosas que no platicamos. Por ejemplo, en mi caso, que no platico con mi pareja. Hay problemas que tengo con él y que a veces me cuesta trabajo ponerlo sobre la mesa y decir, me siento mal, me incomoda, me intolera que tú hagas esto, y me cuesta trabajo ponerlo sobre la mesa. Pero me ha ocurrido que llego al grupo y lo cuento con ustedes y les cuento qué me está pasando. Y una vez que se los cuento a ustedes, me permito poder dejarlo de ver tan complejo. Veo esos problemas más simples y que me ayudan después a tomar mejores decisiones, o decir, vale la pena confrontarlo, vale la pena ponerlo sobre la mesa, o diríamos, como abrimos la plática el día de hoy, ¿cuán importante es? Fíjate que es bien importante o presencial o evidente que cuando tú abres una hoja de literatura como te ocurría a ti, encontrabas un mensaje como dirigido a ti. Y cuando estás haciendo, pues no sé si llamarle catarsis, pero cuando estás compartiendo con el grupo tu experiencia personal, es como si tú mismo te estuvieras hablando a ti mismo, porque lo haces en voz alta. Y la perspectiva de lo que pasa, de lo que tú mismo estás narrando sobre ti mismo, es como si te elevaras y estuvieras escuchándote, y te da un punto que siempre deja algo. Porque al final, la literatura de Al-Anon es un cúmulo de comparticiones, y ese cúmulo de comparticiones es sabiduría. Yo siempre he dicho que un viejo, no, siempre decimos, ay, qué viejo tan sabio. No es sabio por viejo, es sabio por experiencia. y tenemos ahí en Al-Anon un cúmulo, en las comparticiones, un cúmulo de experiencias que, si ahora que existe la inteligencia artificial las pudiéramos compendiar, sería una sabiduría increíble. Pero mira, nos quedan 2 minutos para este programa. ¿Qué mensaje le das a aquellos que nos están escuchando y que son miembros de Al-Anon, que no son miembros de Al-Anon, que son miembros en recaída, que son miembros alejados de este programa? ¿Qué mensaje les darías? Yo doy el mensaje de que Al-Anon es para todos. El programa es para todos. No únicamente es para aquellos que tienen a su
familiar alcohólico o adicto en consumo activo o en recuperación, en rehabilitación, o que ya se encuentra como abstemio, porque esta enfermedad familiar del alcoholismo no es una enfermedad que tenga una cura en tiempo definido. Y es por eso que yo insisto que Al-Anon es para todos y que van a encontrar ayuda en el grupo, van a encontrar un lugar seguro, van a encontrar un lugar donde puedan llegar a hablar con todos sin ser criticados, sin ser juzgados, y que se van a llevar muchísimas recompensas espirituales que son las más valiosas. Sí, yo siempre digo que Al-Anon es una forma de vida que adquirimos y que nunca se va a acabar, y que los verdaderos tesoros de Al-Anon está en la nueva percepción, la nueva actitud que tenemos hacia la vida, pero también en la fortaleza que te da las experiencias ajenas y la experiencia propia. Muchas gracias, Jesús. Nos hizo falta aquí una servidora de cafetería porque este café estuvo muy rico. Te doy las gracias, Jesús, por haber compartido esta experiencia de vida con nosotros. Te felicito por tomar este programa como es, un programa de vida, y por sincerarte con aquellos que nos están escuchando. A ti, Fer, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de prestar ese servicio. Pues muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Al-Anon Puebla 1 en Facebook y en YouTube. También los invitamos a nuestro próximo programa, que seguramente será de su agrado, igual que igual de enriquecedor, porque créanme que este programa no lo dirige Jesús, no lo dirige Fernando, lo dirige nuestro poder superior. Hasta la próxima. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión el jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.